Hola humano, en este video encontrarás el contenido del primer día de maratón. Conecta Touch Designer más mouse. Disfrútalo. Vamos siempre a nuestra barra, a nuestra pestaña de Help. Y en Help vamos a encontrar en nuestra cascada Operator Snippets. Como les digo, acá en Operator Snippets vamos a encontrar la mayoría de nuestros operadores que si lo hacemos de la manera tradicional, cuando dejamos caer nuestro operador en la red, no vamos a encontrar una respuesta o un ejemplo de qué es lo que sucede o cuáles son las capacidades de este operador, si las vamos a encontrar acá en Operator Snippet. No están el 100% de los operadores, pero sí una gran mayoría. Yo podría decir que aproximadamente un 80% de todos los operadores tienen snippets. Entonces, cuando le damos clic, nos va a abrir una ventana separada que funcionaría casi que como un elemento aparte de nuestro proyecto. Y en este elemento aparte vamos a encontrar las mismas pestañas que encontramos cuando le damos doble clic al fondo de nuestra red, con todas sus familias. Cada familia está dividida por colores, está clasificada. Para todos los que tengan interés de entender esto más a profundidad, en la página que les acabo de mostrar y también en el grupo de Facebook hay un video completo de media hora donde explica cuáles son las nociones básicas de un operador y cuáles son y de las categorías que son cada una de estas. Entonces, como se pueden dar cuenta, acá tenemos la de los top. Si se pueden, es notable que hay más casillas en este que es la familia completa a la que está en los snippets. Acá hay menos, pero igual vamos a ver qué es lo que encontramos. Eh, en esta interfaz no se puede hacer edición, solamente es para que podamos ver cuáles son los ejemplos. Siempre nos va a aparecer un anuncio cuando tratamos de editarlo. Si ustedes llegan a borrar o adicionar algo, simplemente cuando lo vuelvan a abrir, va a estar exactamente igual que al principio, porque no se guardan los cambios. Lo voy a volver a abrir, simplemente. Entonces, recuerden, Operator Snippet siempre es la mejor manera de entender qué es lo que está sucediendo y cuáles son las capacidades de nuestros operadores. Si no tenemos un conocimiento previo o si simplemente queremos entender cuáles son las propuestas que vienen por defecto para Touch Designer. Hay muchos de estos ejemplos que han sido creados por la misma comunidad, entonces puede que en algunas versiones anteriores no se encuentren y de pronto vayan al foro y encuentren que alguno de los operadores que ha desarrollado la comunidad los han incluido acá. Entonces acá ya otra vez está corriendo. Simplemente entonces vamos a ver ejemplos. En esta primera sesión vamos a abordar la familia de textura. Esta familia de textura se refiere a todo lo que tiene que ver con el 2D, con los píxeles. Solamente estamos hablando de textura cuando queremos obtener o emitir algún tipo de contenido que hace parte de la naturaleza del RGB. Acá, cuando nos vamos a cualquiera de nuestros operadores, como les decía, va a haber casillas adicionales en esta parte de la mitad y vamos a empezar entonces con el primero. Cuando vamos a Add, también nos va a explicar acá en la parte inferior cuál es lo que está sucediendo dentro del ejemplo que estemos seleccionando. Por ejemplo, acá dice Add Image RGB y nos dice the add top can take two inputs and add their color values together. Nuestro operador de top puede tomar nuestras dos entradas de color y sumarlas. Eso quiere decir que tenemos un operador con un color X, en este caso es rojo o azul o el que queramos seleccionar, y tenemos otro que es verde. Este también lo podemos seleccionar o modificar según el dato que necesitemos.
Y lo que está sucediendo acá en este operador, que es el de add, acá estas dos son simplemente constantes, este es el de add, es que está sucediendo esto, se están sumando esos colores. Por ejemplo, todos sabemos que amarillo más azul es verde, pero eso solamente sucede cuando estamos hablando de pigmentos. Acá es muy importante que entendamos que acá todo es a partir de luz. Entonces acá tienen que empezar a trabajarse la cuestión de los valores en luminancia y en RGB. Luego podemos seguir explorando y todos van a tener ejemplos distintos. En este caso hoy vamos a ver este en especial que se llama feedback. Con esta herramienta vamos a hacer un pequeño canvas que nos permita crear contenido en tiempo real mientras que estamos leyendo datos de nuestro mouse. Entonces vamos a obtener información de feedback y para obtener información de nuestro mouse vamos a ir hasta Shops y vamos a seleccionar mouse, pero en la parte de afuera porque acá no hay ejemplo. Entonces, como les decía, esta sección de acá nos sirve para obtener partes del programa y poderlas trasladar a nuestra red. Entonces, si de pronto encuentran algún ejemplo de estos que les guste, simplemente deben seleccionarlo, darle control C y luego podemos ir posteriormente a nuestra red y pegarlo. Entonces otra vez vamos a volver a feedback y vamos a, por el momento, a obtener este primer ejemplo que es el de time blur. Es un feedback simple. Vamos a feedback otra vez, seleccionamos control C y vamos a bajar acá. Ahora sí lo tengo. Todos los operadores de textura, o sea, los tops, los de color violeta, tienen en la parte inferior una bandera que es un punto azul. Este punto azul nos permite poner el resultado de ese operador en el fondo de nuestra red. En este caso vamos a activar el del null para ver qué es lo que está sucediendo en el fondo. Entonces, acá tenemos como entrada una imagen clásica de Touch Designer que es su banano. Y quiero hacer la salvedad. Primero, todas las señales en Touch Designer funcionan de izquierda a derecha. Es por eso que todos los operadores tienen en su costado izquierdo entradas y en su costado derecho salidas. Esto quiere decir que la manera como se modifican la información siempre va a tomar esta dirección. Entonces, en este caso tenemos una entrada que es simplemente una imagen que se unió a un operador de transformar. Este operador de transformar nos sirve para modificar los aspectos más básicos de nuestro contenido de textura. Por defecto, el feedback viene con un banano que está girando. Simplemente vamos a eliminarlo y vamos a ver qué es lo que tiene. Esta caja que siempre encontramos en el costado izquierdo se llama la caja de parámetros. Cambia según el operador que tengamos seleccionado o también la podemos conseguir dando clic sobre el operador que queremos obtener sus parámetros y oprimiendo el clic derecho sobre el operador y oprimiendo la opción de parámetros. Esto nos va a abrir una ventana separada que es constante. Esta no va a desaparecer cada vez que nosotros demos clic en otro operador. Siempre va a estar ahí constante. Y es una buena manera de obtener un valor pues, que esté disponible siempre si estamos trabajando con ese operador en específico. Entonces voy a cerrar este, me vuelvo a parar en Transform, voy hasta la esquina y me doy cuenta que es lo que me permite Transform. Tiene todos estos renglones. Cada uno de estos renglones se llama parámetros. Y todos los que tengan estas cajas con números son susceptibles de ser modificadas por otro parámetro de otro operador. Eso lo vamos a ver ahorita cuando estemos trabajando con los canales.
Entonces, acá también dentro de la caja de parámetros encontramos estas pestañas que en realidad se llaman páginas arriba, que nos va a brindar distintas capacidades de transformación de nuestro operador en específico. El primero que encontramos es el de Transform, en donde vamos a encontrar, primero, la manera como queremos que se ordene la prioridad de cambios en nuestros valores. Por defecto viene primero escala, luego rotación y luego translación. El segundo parámetro es el de Translate o trasladar, que si nos paramos encima, este operador se va a resaltar en blanco y va a aparecer un signo de más acá en la parte izquierda. Si le damos clic a ese más, nos va a desplegar sus canales con información adicional. Estos dos canales son estos dos mismos que tenemos acá abajo. El primero corresponde a TX y el segundo corresponde a TY. Son los mismos, sino que acá nos permite tener acceso a estas 4 banderas, que ahorita vamos a ver cuáles son sus funciones. Vuelvo a ponerlo en 0. Y entonces empecemos a entender qué es lo que sucede acá. Acá, cuando estamos hablando de Translate, tenemos TX y TY. Este TX y TY se refiere a los ejes. Tenemos TX, que es de izquierda a derecha o mi eje horizontal. Y tenemos TY, que es mi eje vertical de arriba hacia abajo. Todo esto es como un plano cartesiano. Debemos darnos cuenta que tenemos los dos valores en 0 y nuestro objeto se encuentra ubicado en la mitad. Y que cuando nos trasladamos o cambiamos el valor de manera negativa, digamos ponemos menos 0.5, este se va a mover hacia la izquierda. Pero si ese valor es positivo, ahora se va a mover hacia la derecha. Entonces podemos determinar que en toda la mitad de nuestra imagen tenemos el punto 0 en nuestro eje X. Pero también debemos ser como precavidos con la cantidad de números de pasos en el número que estamos dando, que estamos cambiando, porque estamos en este momento solamente modificando en decimales de 0 hasta 1. Porque si llegamos a poner más de 1, nuestra imagen se va a desaparecer. Esta es la manera como funciona dentro de los top, dentro de las texturas. Desde el primer píxel en la parte izquierda hasta el último píxel en la parte derecha corresponde a un rango total de 0 hasta 1. Entonces tenemos todas las posibilidades decimales flotantes para trasladarnos y para modificarlos antes de que nuestra imagen salga de ese marco. Y desde la parte superior, desde el primer píxel superior hasta el último píxel inferior, también es desde 0 a 1. Pero entonces sabemos que es negativo desde el centro hacia la izquierda y positivo desde el centro hacia la derecha. Y que es negativo desde el centro hacia abajo y positivo desde el centro hacia arriba. Entonces, ya teniendo eso claro y entendiendo también cuáles son los rangos que tienen nuestros números, entonces ahora podemos empezar a meterle un poco de lógica de programación a esto. Sabemos que tenemos la posibilidad de trasladarnos desde -1 hasta 1, porque no estamos limitados solamente a valores positivos, sino también a valores negativos. Y lo que vamos a hacer entonces es vincular la posición de nuestro mouse en la pantalla con la posición de nuestra imagen en nuestro canvas. Pero para eso entonces ahora debemos obtener nuestros datos del mouse. Un segundo, voy a leer acá un mensaje que están mandando ustedes. Ok. ¿Cómo se hace para que aparezca el control circular para cada parámetro? Ok, listo. Muy buena pregunta. Entonces,
Recomendación súper importante para utilizar Touch Designer, necesitamos un mouse con scroll, o sea, con 3 clics. Es súper importante. De hecho, es incluso hasta posible programar sin el teclado en Touch Designer, pero no sin el mouse, porque con el mouse vamos a estar trasladándonos dentro de nuestra red, vamos a estar modificando parámetros, vamos a estar conectando nodos. Es básicamente nuestra herramienta más primordial. Entonces me preguntan cómo hago para que aparezca esta escala y cómo hago para que podamos modificar el valor. Entonces, como les digo, todas las casillas que tengan número son susceptibles de ser modificadas, tanto por un parámetro externo como por nosotros mismos. Nos podemos dar cuenta que acá tenemos estas banderas, tenemos gris, tenemos azul, verde y morado. Entonces, cuando el valor está en gris, como en este caso todos están en gris, es porque es un valor constante. Es un valor que nosotros determinamos. Si nosotros decimos que es 0.1, va a ser 0.1 siempre, hasta el momento en que nosotros decidamos modificarlo. Pero también tenemos la posibilidad de vincularlo con otro canal, como puedo pararme sobre este primer canal, arrastrarlo hacia el de abajo, darle esta opción que se llama Reference, y ahora el de abajo va a ser de color azul y se activó esta pestaña. Eso es porque está vinculado con otro parámetro, como les digo. Entonces es susceptible de que sea modificado por nosotros, como son los grises con 0.1, o que esté relacionado y vinculado con otro parámetro. Entonces, en este caso, vinculamos el parámetro de eje en X con el parámetro de eje en Y. Entonces, todo número que yo le, le ingrese a este parámetro en TX 0.3, por ejemplo, también se va a actualizar en el parámetro TY. Pero ustedes me preguntaron es cómo hago para mover esto. Entonces, si me paro sobre cualquiera de las cajas con número y le doy clic sobre el scroll, me va a aparecer esta regla con pasos de 10, 1.1, 0.1 y 0, y .001. Dando clic en la mitad siempre voy a estar sobre .1, o sea, siempre me movería con decimales, pero si yo quiero moverme de una manera más grande, o sea, con pasos completos de una unidad, simplemente doy clic, me muevo hacia arriba y ahora sí me puedo mover hacia la izquierda o hacia la derecha. Entonces, igual que como estaba en nuestros ejes, hacia la izquierda es negativo y hacia la derecha es positivo. Lo dejo en 0. Y si quiero que sea un paso mucho más pequeño, pues puedo ir más abajo. Entonces, ahí estoy moviéndome en pasos decimales de .001, o puedo en pasos decimales de .01 o de simplemente de .1 y listo. Entonces, de nuevo, me paro sobre el parámetro, sea el que sea, debe tener un número. Le doy clic con el scroll, selecciono la cantidad de pasos, sí, el tamaño de cada paso que quiero dar y me muevo hacia la izquierda o hacia la derecha. Listo. Cualquier otra pregunta, por favor, váyanla haciendo ahí en el chat. Entonces, ahora necesitamos obtener la información de mi mouse. Para obtener la información de mi mouse hay un operador ya por defecto en Touch Designer. Entonces vamos a dar doble clic en el fondo. No se confundan si hay una imagen, eso hace solamente parte del background, es porque tengo esto activado. Entonces vamos al fondo de nuestra red, o también le podemos dar la letra Tab y me va a aparecer también. Y voy hasta la familia verde, que es la de Chops. Chops se refiere a Channel Operator o operadores de canal. Canales son lo que vamos a encontrar acá. Ya les explico. Entonces vamos a buscar. Dentro de toda esta lista es complejo poder a veces estar buscando el nombre de nuestros operadores. Entonces, acá en la parte de arriba va a estar siempre desde el principio nuestro cursor para que simplemente pongamos o el nombre completo o la primera letra para que nos empiece a
filtrar el contenido y vamos a ir al que dice mouse in. Al darle clic al mouse in, inmediatamente me lo deja en el fondo de mi red y ahora me voy a dar cuenta qué es lo que está sucediendo acá. Este operador tiene la particularidad que me brinda ya por defecto los dos canales base. TX, o sea, translate en X, y TY, translate en Y. Entonces, démonos cuenta ahora cómo funcionan estos rangos. Si me voy completamente hacia la izquierda, llego a que es menos 0.9833, o sea, casi menos 1. Y si me voy hacia la derecha, llego hasta 0.9, o sea, casi 1, positivo. Hacia la izquierda, menos 0.9 y hacia la derecha 0.9. Y ahora lo mismo en el eje Y. Hacia arriba llego hasta 0.5 y hasta abajo llego hasta 0, hasta menos 0.5. Entonces, ahí empezamos a relacionar lo que estábamos viendo ahorita en Transform con el mouse, ¿cierto? De la misma manera que ahorita me movía hacia la izquierda y llegaba hasta menos 1, mi imagen se movía totalmente hacia la izquierda y también hacia la derecha o hacia arriba. Entonces, ahora vamos a tratar de vincular estos dos de la manera más sencilla. Todavía no vamos a hacer análisis de datos. Entonces, esta es la manera como vamos a vincular canales con nuestros parámetros. Vamos a eliminar esto que habíamos hecho ahorita, ya no van a estar vinculados, la vamos a dejar en el centro, ¿cierto? Y ahora les voy a explicar entonces. Todos estos renglones, en este caso tenemos dos renglones o dos canales, son susceptibles de ser utilizados individualmente. Acá en Mousein tenemos dentro de nuestra caja de parámetros en la primera página que se llama control, estos parámetros que se llama posición en X y posición en Y. Y ahí nos permite darle cuál es el nombre. Por defecto viene TX y TY, yo le voy a poner simplemente eje X y eje Y. Eso simplemente nos permite designar el nombre que vamos a querer para cada uno. Y vienen por defecto estos dos, pero además nos damos cuenta que también tenemos estos 4 parámetros adicionales en donde están vacíos, por lo tanto no me están apareciendo en mi operador. Entonces, si yo voy acá al left bottom y le digo, este es clic izquierdo, me va a aparecer entonces un nuevo canal que en este momento está en 0, pero si yo doy clic, sí, Mira tú. pero si yo llego a dar clic, entonces el valor va a cambiar a 1. Ahora voy a hacer lo mismo entonces con right bottom. Le voy a poner clic derecho. Y ahora entonces cuando doy clic derecho, así este sea funcional, o sea, que igual va a tener algún tipo de modificación en nuestra interfaz, como mandarme las opciones que tenemos desde nuestra red, también me lo va a leer acá en el fondo. Por eso es que si doy doble clic, igual me abre los parámetros, pero también me deja reconocer que hubo 2 clics izquierdos. Ahora lo voy a hacer con el middle bottom. Voy a poner acá es clic, scroll, y voy a poner en el wheel solamente scroll. Ahora, entonces, cuando utilizo el scroll me doy cuenta que si lo hago hacia abajo, si giro el scroll hacia abajo, me va a mandar valores negativos y además también se va a alejar nuestra interfaz. Y si lo hago hacia adelante, me va a mandar valores positivos y me va a acercar a la interfaz. Entonces, que esté este operador funcionando no implica que vaya a estar deshabilitado para las demás funciones comunes de un mouse. Entonces, teniendo toda esta información, vamos a darnos cuenta cómo funcionan los canales. Entonces, tenemos un operador, se llama MouseIn, un operador de canal, un shop, y dentro tenemos 5 canales independientes. En este caso, vamos a utilizar los 2 canales principales, eje X y eje Y, para vinculárselos a nuestro transform. Este transform tiene también dentro de sus parámetros 2
dos espacios en donde vamos a poder vincular la translación en X y la translación en Y. Entonces, esta es la manera como vinculamos canales desde un shop con parámetros dentro de una caja de parámetros, no solamente de este tipo de transform, con cualquier tipo de parámetro de cualquier operador que sea susceptible de ser vinculado con un canal de número. Entonces, vamos hasta transform y acá ya sabemos que el eje X se llama eje X en mouse in y que se refiere al translate en X en nuestro transform. Entonces, para jalarlo, específicamente este canal, tengo primero que activar mi operador. El operador, todos los operadores de todas las familias tienen en la esquina este símbolo de más, que se llama el Viewer Active, activar la visualización. También está en los shops, en los tops y en cualquier otra familia, y cada vez que estamos en un shop y lo activamos, se desvanecen los bordes, y ahora me permite acceder a cada uno de los renglones de manera independiente. Entonces démonos cuenta, si yo llego a dar clic sobre el operador y no está activo, simplemente voy a arrastrarlo. Pero si lo activo y me pongo sobre alguno de los canales y trato de arrastrarlo, ya la caja se va a quedar quieta y ahora lo que va a suceder es que mi cursor va a cambiar. Y así pasa con cualquiera de los canales. Entonces, ya sé que quiero cambiar la información en mis ejes de transform, o sea, en el eje X y en el eje Y. Y ya sé cuáles son los dos canales que quiero vincular. Entonces, podría hacerlo parándome sobre transform para que se seleccione en mi caja de parámetros, o podría darle clic a transform, clic derecho y dar parámetros, que me quede una ventana flotante. Y ahora puedo activar mi visualización del shop que estoy dispuesto a vincular. Entonces lo activo, el de mouse in, y me posiciono sobre el canal que quiero seleccionar. Entonces, eje X lo voy a llevar hasta TX. Entonces, me posiciono, clic. Cuando doy clic sostenido, se va a cambiar la flecha y va a aparecer una flecha hacia la derecha. Y ahora lo puedo arrastrar. Cuando salgo del parámetro, se va a poner el cursor sí, también con una flecha hacia arriba, y puedo ir a cualquiera de mis parámetros, tanto en esta que es la caja de parámetros por defecto o la caja de parámetros individual. Y cada vez que me posiciono sobre algún parámetro que es susceptible de ser modificado, me va a aparecer un símbolo de más debajo de la flecha. Entonces, de nuevo, voy hasta el canal, clic izquierdo sostenido, lo arrastro y en este caso lo voy a llevar hasta TX. Espero a que la flecha le aparezca el símbolo de más y suelto. Y me van a aparecer estas cuatro opciones. Me va a aparecer Export Shop, me va a aparecer Shop Reference y me va a aparecer Current Shop Value. En este caso vamos a seleccionar el primero, Export Shop. Este Export Shop me va a transformar mi parámetro en un script y se va a poner de color verde. Este valor ya no es modificable, ya literalmente va a ser siempre el número que tenga mi eje X en mi operador de mouse. Entonces ya me estoy dando cuenta que entonces, como ya nos habíamos dado cuenta que cada vez que estuviésemos en 0, la imagen se iba a permanecer en el centro, y cada vez que llegáramos hasta -1, la imagen iba a salir totalmente pero hacia el lado izquierdo, y cada vez que estuviéramos en 1, la imagen iba a salir al lado derecho. Entonces ya estamos vinculando las capacidades que tiene nuestro mouse con la modificación de imagen en tiempo real. Y ahora vamos a hacer exactamente lo mismo con nuestro eje Y. Entonces, de nuevo, voy hasta mi operador de mouse in, lo activo,
Me posiciono sobre el eje Y para trasladarlo hacia TY. Doy clic sostenido, lo traslado, espero a que aparezca el símbolo de más debajo de la flecha y lo suelto. Ahora vamos a seleccionar la opción número 2, que dice Shop Reference. Ahora voy a dar clic en Shop Reference y ahora cada vez que me mueva hacia arriba y hacia abajo también nuestro banano se va a mover hacia arriba y hacia abajo o hacia la izquierda o hacia la derecha. Pero entonces vamos a ver cuál es la diferencia entre decirle Export y decirle Shop Reference. Como les decía, ya si yo le doy clic acá Export solamente me va a permitir seleccionar el texto, pero no puedo ni borrarlo, ni adicionarle ningún símbolo, ni ninguna función. Pero si voy hacia el de abajo, que fue el que le dijimos Reference, me doy cuenta que sí tengo la posibilidad de escribir cosas. Este sí es susceptible de modificación. Eso quiere decir, este pedazo de script que dice mouse in 1, dos puntos, eje X, es una especie de ese pedazo de script está llamando a este valor para que se exporte tal cual. Y ya, como les decía, siempre va a ser así. Y este que dice OP, paréntesis, comillas, mouse in, y corchetes, comillas, eje Y, este está haciendo una referencia específica a este canal, pero con una nomenclatura distinta. Entonces vamos a ver cuál es la estructura de este script. Dice OP, cuando decimos OP nos estamos refiriendo a operador. Cualquiera de estas cajas que nos van a aparecer cada vez que seleccionemos uno, todos son un operador. Entonces, operador abre paréntesis y pone comillas y dice mouse in 1. Ese mouse in 1 es el nombre de nuestro operador que está acá, mouse in 1, si se dan cuenta. Entonces está diciendo que del operador mouse in 1, ¿cierto? Seleccione, entonces ahora abrimos acá los corchetes también entre comillas y le vamos a dar el nombre de nuestro canal. Como se dan cuenta, el nombre del canal que seleccionamos fue eje Y. Y este es precisamente el que está ahí. Entonces está diciendo, del operador mouse in 1, seleccione el eje Y. Y eso se traduce finalmente pues en el número que esté en ese momento dentro del canal. Pero además nos va a permitir modificarlo. Este script está en Python. Eso quiere decir que podemos utilizar toda la sintaxis de Python para programar dentro de estas pequeñas cajas. Entonces, como sabemos que finalmente este pequeño pedazo de script se refiere a un número, ese número puede ser modificado por operaciones matemáticas. Entonces podemos decir que se divida en 2. Entonces ya no se va a trasladar totalmente hasta -1, sino que el valor ahora va a estar dividido en 2. Entonces, para que sea más evidente, le voy a decir divídalo en 10. Ya sé que entonces cuando me mueva hacia arriba o hacia abajo ya no va a moverse tanto. Si le ponemos 5, si sube, pero no alcanza a salir, si le pongo entonces divido 2, ya estoy limitando cuál es el rango que tiene de acción, o incluso puedo decirle por 2. Entonces ahora va a tener un rango más alto y va a estar saliendo. Entonces ya tenemos nuestra primera parte, la más básica, en donde pudimos vincular nuestra imagen con nuestro mouse. Y todo solamente vinculando dos datos que traemos desde un operador básico y se los vinculamos a una red que también trajimos desde nuestros operator snippets. Ahora, digamos que vamos a cambiar esto por un pincel, por ejemplo. Entonces, simplemente podamos seleccionar un elemento que se llama
circle dentro de nuestros operadores de textura. Esto significa que es un círculo de píxeles, o sea, está hecho literalmente de píxeles, y lo podemos reemplazar por la entrada que tenemos en nuestro transform. Eso quiere decir, en este caso está modificando nuestro banano, pero si lo reemplazamos, pues ahora nos va a modificar nuestro círculo. Como se pueden dar cuenta, se está deformando, ya que nuestra salida principal es de 1280 por 720. Esto es a lo que yo me refiero cuando les digo que la gran capacidad que tiene Touch Designer es de brindarnos información, de brindarnos datos. Por eso cada vez que ustedes vayan a un operador y le den clic con el scroll, les va a aparecer esta ventana blanca en donde les está mostrando todo lo que está sucediendo con su operador en ese momento. La cantidad de memoria GPU que está consumiendo, el total de veces que ha sido cocinado dentro de nuestro sistema, el tamaño, por ejemplo, en este caso nos está diciendo que es de 1280 por 720, la relación de aspecto, tiene una relación de 16:9 como la de las pantallas, el número de píxeles, bueno, entonces se está estirando precisamente porque pues este tiene 1280 por 720, pero por defecto nuestro círculo es un cuadrado que es de 256 por 256 y tiene una resolución de 1:1. Entonces podríamos decir entonces que el círculo seleccionamos y todos los operadores de textura tienen la última ventana, esta opción se llama Common. En Common siempre vamos a poder determinar cuáles son las características de nuestro contenido específico de ese operador. Como les decía, acá que es el Movie File In, por defecto dice que la resolución de salida sea la misma que la de entrada. O sea, si la imagen ya viene por defecto de 1280 por 720, pues va a ser de 1280 por 720, pero esto es una imagen que está preproducida y trajimos de fuera de nuestro sistema. Pero acá tenemos el Circle, que es un contenido que estamos creando nosotros mismos. A podríamos dejarle la misma opción que dice Use Input, porque nuestro círculo también tiene un input, y si le conectamos la imagen, ya con una información que sabemos que es de 1280 por 720, nos los va a transformar en eso, y ahora cuando yo dé clic sobre nuestro operador, ahora va a tener un tamaño de 1280 por 720, esa podría ser una opción, pero resulta que también me está dejando en el fondo, el banano, y eso no lo quiero. Entonces lo desconecto y le voy a decir entonces acá, otra vez voy, clic sobre círculo, voy hasta la página de Common y le voy a decir que quiero que sea de 1280 en el eje, en resolución width, en resolución W, o sea, de ancho, y en resolución H de height, le va a poner, le va a poner 720. Y ahora ya tenemos nuestro círculo con el aspecto correcto, sin necesidad de que se nos deforme. Y asimismo podríamos tener entonces un selector de tamaños o selector de colores que nos permita cambiar nuestro pincel. Todo esto lo estamos obteniendo gracias a nuestra red que trajimos de feedback. Esta red lo que hace es que nos permite seleccionar qué tanto feedback está teniendo nuestro elemento. Si está en la parte más baja, vamos a tener un feedback más alto. Si lo llevamos totalmente hacia arriba, ya casi no se va a ver, pero va a dejar una estela más en el fondo. Listo. Vamos a dejarlo en intermedio. Y ahora vamos acá. Entonces, este círculo, por defecto, como viene en nuestro operador, trae varias características. Dice cuál es el color de relleno, que es precisamente lo que está apareciendo ahorita. Por defecto viene en blanco, le vamos a decir quiero que sea rojo. Y debajo de ese parámetro viene el parámetro de alfa del parámetro de arriba. O sea, dice fill color, o sea, el color de relleno, y ahora dice el alfa de relleno, el fill alfa. En este caso es de 1. O sea, por eso es que se ve así, pero si, digamos, lo podemos disminuir y va a estar trabajando en decimales, entonces podemos darle transparencia.
Luego dice border color y pues también tiene por defecto un valor designado que es negro, pero no vemos que tenga ningún borde negro. Eso es porque para darle un borde tenemos que ir hasta abajo en donde dice border width o ancho de borde. Y acá podríamos cambiarlo también, le podemos decir que nos dé un borde amarillo con baja opacidad también. Y luego nos va a decir el background color. Esto se refiere es al fondo que tenemos. También por defecto viene en negro, pero no lo estamos viendo negro porque tiene el alfa en cero. Si le damos alfa hacia arriba, lo va a volver negro. Y ahora veamos qué es lo que pasa. ¿Okay? Y acá es interesante que veamos esto porque entonces debemos entender que el transform en realidad no nos está moviendo el banano. O sea, los límites del banano o del círculo no llegan hasta lo amarillo, ¿sí? Sino que está moviendo toda la imagen desde el primer píxel en la esquina superior izquierda hasta el último píxel en la esquina inferior derecha. Por eso es que si le damos el alfa al background, nos damos cuenta que nos está trasladando todo el, todo el frame, toda la imagen. Pero pues dándole simplemente el alfa podemos estar utilizando esas transparencias como herramientas. Por eso es que es tan importante que entendamos cuál es la naturaleza de todos nuestros contenidos y cuál es la naturaleza de la necesidad que queremos programar para solucionar, ¿cierto? Entonces, ahora podemos, de la misma manera que como estábamos utilizando los otros elementos que nos brinda el mousing, también se lo podemos dar a un alfa. Entonces yo quiero que solamente aparezca el, el círculo cada vez que yo dé clic, por ejemplo. Entonces puedo decir acá que quiero vincular mi clic izquierdo, ¿cierto? Con el alfa que tienen el color de relleno. Entonces, de la misma manera, voy a seleccionar el viewer active, lo voy a trasladar el clic izquierdo hasta alfa y lo suelto y puedo seleccionar cualquiera de las dos. En este caso, pues no importa si es export o reference, pues reference, shop reference sería ideal cuando ustedes sepan que quieren modificar algo adicional de su valor, o el export shop cuando saben que es algo estable, que no necesitan hacer ningún tipo de edición adicional. Entonces, se lo vinculé, ahora me doy cuenta que solamente está apareciendo el borde amarillo, pero si doy clic, ahora sí va a aparecer mi borde rojo. Entonces, no está moviéndose, le va a dar alfa al amarillo, el amarillo entonces se mueve, o lo podemos ver acá en el transform, se mueve, pero solamente si le doy clic izquierdo va a aparecer. Entonces, de esta manera es como vamos a empezar a crear nuestro contenido en tiempo real. ¿Por qué en tiempo real? Porque este círculo nunca salió de ninguna imagen predefinida, no hay ningún video que esté generando este tipo de animación. Todo está sucediendo en este momento a partir de los datos que están entrando de nuestro mouse y de las decisiones que tiene el usuario, porque todo este tipo de cosas son decisiones que parten de datos que luego son convertidos en información para poder generar una decisión que podemos llamar programación. Ahora podemos, digamos, modificar también este círculo. Vamos a hacer una cosa, vamos a animar, por así decirlo, ya de una manera más automática, que no dependa de nosotros, por ejemplo, el ancho de este círculo. Entonces vamos a utilizar algo que se llama un LFO o Low Frequency Oscillator. Eso es un shop, es un canal, o sea, es un número y puede ser representado en un plano cartesiano o puede ser representado en barras. Y este Low Frequency Oscillator es un oscilador que, pues, como su nombre lo dice, oscila y nos genera un tipo de onda específico. Este LFO nos permite trabajar con varias ondas. Entonces les quiero mostrar cómo es que estos números que pues finalmente
en este caso están siendo visualizados de dos maneras, de manera numérica y de manera gráfica. En cuanto a barras, también lo podemos visualizar de una manera más clara en cuanto a un plano cartesiano. Entonces nos damos cuenta que en este caso estamos trabajando con una onda de tipo sinoidal que nos genera un, una oscilación de -1 a 1 con un tipo de incidencia mientras que sube y baja creando esa curva, pero también podemos darle que nos diga que sea una curva gaussiana, donde como se dan cuenta ya no tiene valores desde -1 a 1, sino desde 0 a 1. Una curva triangular en donde ya no tiene desaceleraciones y aceleraciones, simplemente sube y baja hasta desde 0 a 1, pero tiene un comportamiento totalmente distinto a la sinoidal. Podemos utilizar una rampa que va desde 0 a 1, pero cuando llega a 1 vuelve otra vez hasta 0, o una onda cuadrada o square que es simplemente 1 o 0, no hay un valor intermedio entre estos dos. O un pulso que simplemente es un dato que va saltando desde 0 hasta 1, pero no es constante como el del cuadrado, porque entonces acá tenemos 0 durante un momento, 1 durante un momento, 0 durante un momento, 1 durante un momento, mientras que el pulso es constantemente 0 hasta que sube hasta 1. Entonces vamos a utilizar, en este caso, solamente la sinoidal. Nos damos cuenta que va a ir desde -1 hasta 1, pero no, mejor vamos a utilizar el gaussiano, que va desde 0 hasta 1, y se lo vamos a vincular entonces a nuestro círculo, a nuestro border width. Entonces seleccionamos, activándola, nos posicionamos sobre el canal, lo arrastramos hasta border width, lo soltamos y le damos shop reference. Y ahora entonces tenemos una animación de nuestro elemento, ¿cierto? Que se abre y se cierra, y un elemento programado que es cada vez que le damos clic va a rellenarse de rojo. Y todo esto lo podemos ver con este feedback de fondo que nos permite generar ciertas estelas gracias a nuestro ejemplo que encontramos en los operator snippets de feedback. Entonces vamos otra vez a feedback. Y este fue el primero que seleccionamos. Ahora vamos a utilizar el segundo que se llama feedback blend. A ver qué es lo que nos va a permitir. Pues vamos a darle control C. Vamos a nuestra red, le vamos a dar control B. Listo. Y ahora simplemente vamos a modificar este de acá por nuestro transform. Apagamos. Perdón. Otra vez. Tenemos que darle clic al fondo para que se deseleccionen todos. Apago este fondo y ahora voy a trasladar este transform hasta acá donde dice P. Listo. Y esto es lo que nos va a empezar a brindar, digamos, este elemento por defecto. Y acá entonces lo que los invito básicamente es a que utilicen esa gran herramienta que tenemos de Operator Snippets, que es la mejor manera que podemos obtener ejemplos y código que ya está resuelto, en donde simplemente tenemos que empezar a generar nuestros propios experimentos. Podemos decir, no, yo ya no quiero que esto sea un círculo, quiero meter alguna imagen, quiero cambiar canales. Y luego que el resto del trabajo, que ya lo ha programado otra persona, pues me brinde la estética que estoy buscando, o si quiero empezar a modificar también algún elemento dentro de estas secciones, todo me va a brindar nuevas oportunidades. Gracias por hacer parte de esta sesión. Te esperamos en la siguiente jornada de la maratón, día 2.